Guadalajara en la historia ilustra el recorrido de la ciudad desde la Guadalajara de hace 400 años a la actualidad, a través de aquellos acontecimientos más importantes de cada periodo histórico. Un recorrido que repasa desde el cambio de escudo de la propia ciudad, el surgimiento de la fábrica de paños o el desarrollo de la Academia de Ingenieros, destacando la figura del hijo ilustre de Guadalajara, el cardenal Mendoza, quien no solo alcanzó importantes responsabilidades eclesiásticas y la máxima confianza de los reyes católicos, sino que gracias a su mecenazgo se levantaría en el siglo XV la iglesia de San Francisco. Figura la de Pedro González de Mendoza, retratada en la obra más importante con la que cuenta esta exposición. El retrato del cardenal Mendoza es uno de los principales óleos sobre tabla de la historia del arte español. De hecho, aparece en todos los libros de historia del arte, incluso es demandada continuamente para incorporarse a exposiciones nacionales, ¿no? Porque es una de las obras cumbres de lo que se llamaba antes el arte hispano-flamenco, el arte isabelino. Es el arte representativo del reinado de los reyes católicos. El hijo de Guadalajara más ilustre, ahora más familiar para todos porque sale en una conocida serie de televisión española, y sobre todo su influencia en la arquitectura, en los programas constructivos que desarrolló el cardenal Mendoza en su palacio y en el fuerte de San Francisco, lo que era el convento de San Francisco entonces, y también en la introducción del Renacimiento a través del Palacio del Infantado y el de don Antonio de Mendoza, y también esa pervivencia del gusto andalusí, del mudéjar en la sociedad alcarreña hasta finales del siglo XVI. Otra de las obras más importantes de la muestra es el busto de la Dolorosa, quien en su pecho tuvo clavado un cuchillo que simbolizaba el dolor y la soledad ante el cadáver de Jesucristo, donada por una vecina de la ciudad a finales del siglo XIX. Y otra de las grandes figuras de la historia de la ciudad es la del noble caballero castellano Álvar Fáñez de Minaya, también presente en la exposición a través del escudo de Guadalajara, un escudo en el que aparecería Álvar Fáñez desde la Edad Media, con su montura y su lanza, al que se le incorporaría el torreón Álvar Fáñez cuando la Academia de Ingenieros se estableciera en la ciudad. A mediados del siglo XIX, cuando la Academia de Ingenieros se establece en la ciudad de Guadalajara y el torreón de Álvar Fáñez, al que se identifica como tal, estaba muy cerca, casi en los terrenos de la Academia, los ingenieros solicitan ese torreón para formar parte de su patrimonio. El ayuntamiento lo cede y a partir de ese momento, como era una obra de ingeniería militar muy destacada y muy singular, se empieza a reconocer que ese es el torreón de Álvar Fáñez. Hasta entonces se llamaba del Cristo de la Feria. Entonces es esa incorporación. Además el arma de ingenieros tiene por anagrama o por emblema un torreón y es la asociación. Se trata de asociarse esa institución castrense de primera categoría, que es la Academia de Ingenieros, con la historia de la ciudad. Y a partir de ese momento, las estrellas que aparecían en el escudo antiguo, que hacían una referencia a la carpetana, empiezan a comentarse que es Álvar Fáñez, que llega una noche, la noche de San Juan, y toma la ciudad, etc. Hay que recordar que a mediados del siglo XIX es el romanticismo. Estamos en pleno auge de la recuperación de las leyendas medievales y de la recreación de leyendas medievales. Y claro, Guadalajara necesitaba, aparte de un caballero, una historia que contar en su escudo, y ahí así es como llegamos al escudo actual. Sin olvidar durante el recorrido por la historia de Guadalajara el papel de la industria en la ciudad a través de la famosa y la reconocida fábrica de aviones, automóviles y material de guerra La Hispana, o el centro textil, menos recordado. La historia de Guadalajara como ese centro textil importante durante más de 100 años lo hemos perdido. Tú preguntas a alguien, oye, ¿la fábrica de paños? Dice, no, Brihuega en Guadalajara no había, ¿no? Cuando realmente el centro de producción textil era la ciudad de Guadalajara y Brihuega era un taller auxiliar. Dependían de esta fábrica de Guadalajara más de 20.000 personas con trabajos preparativos de hilados, de preparación de ovillos. Hechos más o menos recordados que sin embargo formaron parte de la historia de una ciudad que no siempre es puesta en valor como se merece. Y con el objetivo de que esto cambie, seguirá la exposición de Guadalajara en la historia, en el Centro Municipal Integrado de Aguas Vivas, con visitas guiadas a las que se puede asistir poniéndose en contacto con el Patronato Municipal de Cultura.